They had this idealized image of this father as being this saint-like person, this Santa Claus Messiah, you know. Bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y hoy haremos un recuento de los documentales que abordan temas oscuros de la manera más inquietante. Para esta lista excluimos cualquier docuserie y cuidado con los spoilers. The members of the church that were responsible for keeping those records threw up a lot of roadblocks in having to contact their attorneys to find out what they had to give to us. Número 30. Killer Legends. They had a lot of speculations on who did it, but no one was ever brought. Contar historias de terror es una experiencia formativa para muchos, pero las raíces de algunas de las más icónicas generalmente han sido ignoradas. Killer Legends se propone arreglar esto con 4 de las leyendas urbanas más conocidas, ahondando en su historia. Some schools stop celebrating Halloween, they stop using the word Halloween, and they start talking about having a fall festival. New Jersey passed a law specifying penalties for people who were caught contaminating Halloween trees. Desde Candyman hasta payasos malvados, cada villano es analizado y algunos de los más malvados tienen conexiones con asesinos en serie como John Wayne Gacy. Logra un equilibrio perfecto entre lo espeluznante y lo informativo, y hace que los espectadores se den cuenta de lo mucho que se mezclan la realidad y la ficción. Después de verla, será prácticamente imposible escuchar una historia de terror sin preguntarse qué monstruo de la vida real sirvió de inspiración. Everybody knows that people are afraid of clowns. Everybody knows that something's up with clowns. And the last couple of decades have just been confirmation of everything they ever feared. Número 29. The Blackout Experiments. I started to have some second thoughts about whether or not I should do this. I signed my life away going to this place. A pesar de que va en contra de muchos de nuestros instintos naturales, hay personas que todavía se someten intencionalmente a circunstancias extremas o aterradoras. ¿Qué es exactamente lo que los lleva a hacerlo? The Blackout Experiments se sumerge en este fenómeno entrevistando a quienes han participado en una experiencia de inmersión en una casa encantada. You know, we all live once, and I guess we all want to do something that's risk-taking or scary. Aunque los someten a sustos extremadamente intensos que van desde ser parcialmente desnudados a ser sometidos a diversos métodos de tortura, vuelven por más. A medida que las sesiones se intensifican, el público se pregunta cuándo será demasiado. Es una mirada fascinante a lo lejos que pueden llegar algunos para forzarse a sí mismos, incluso cuando no hay recompensa. It felt like S&M. Upon receipt of this email, fill out the questionnaire below and send it back today. I see a camera on and it's watching me. Número 28. Grizzly Man. I'm out in the prime cut of the Big Green. Behind me is Ed and Rowdy, members of an up-and-coming sub-adult gang. They're challenging everything, including me. Goes with the territory. If I show weakness, if I retreat, I may be hurt, I may be killed. I must hold my own if I'm going to stay within this land. Esto demuestra que la naturaleza no es tan dócil como la pintan en las películas de Disney. Tras los últimos años de la vida de Timothy Treadwell, Grizzly Man es un importante cuento con moraleja. Documenta sus delirios cada vez mayores de hacerse amigo de los osos y cómo esto lo lleva a un horrible destino. It's July 26th, and I've been dropped off all alone again, here in the Grizzly Maze. And it's always such a surreal feeling as the plane takes off, and it doesn't quite sink into you, but just how alone you are. That for the next 2 months or more, you will be alone in this wild wilderness, this jungle, that the bears have carved tunnels through. Los clips y grabaciones realizados por el propio Treadwell, incluido uno que capta cada espeluznante segundo de su muerte y la de su novia,
son aún más impactantes. Al parecer el audio era tan espantoso que el director lo omitió, dejando a la imaginación del espectador la tarea de llenar los espacios en blanco. Es un crudo recordatorio de la brutalidad de la naturaleza y de cómo el amor por un animal salvaje siempre pierde ante sus bajos instintos. Julie, you must never listen to this. I know, Werner. I'm never going to. And you must never look at the photos that I've seen at the coroner's office. I will never look at them. Yeah. They said it was bad. Número 27. Beware the Slender Man. One thing about Morgan that always struck us as a little odd was that she didn't react the way that you would expect her to react, like at the movies. Internet ha permitido que incluso las creaciones más espeluznantes se conviertan en fenómenos generalizados, para bien o para mal. Cuando Slender Man apareció en la red, nadie podía imaginar que culminaría en un brutal intento de asesinato. El documental sobre el caso ahonda en la mentalidad de las adolescentes sospechosas, así como en su creencia en Slender Man y su insistencia en que el apuñalamiento fue por encargo suyo. If you're a proxy, supposedly you live in Slender Mansion that all the creepypastas supposedly live in, and it's supposedly in the middle of Nicollet National Park. I wanted to prove all skeptics wrong. A pesar de las pruebas físicas de su obsesión, como los escalofriantes dibujos, sus padres siguieron sin saber nada hasta el día del apuñalamiento, lo que demuestra la facilidad con la que un comportamiento preocupante puede pasar desapercibido. Por si el crimen en sí no fuera suficiente, va acompañado de inquietantes animaciones y efectos visuales que asustarían hasta a los más valientes. It's hard with kids because they don't necessarily know how to differentiate between fantasy and reality to begin with. So it's just hard to know, where to draw the line. Where does that become abnormal? Número 26. Jonestown, the life and death of People's Temple. Jim was not celibate. Nobody knew that until perhaps it was their time to find out. What he spoke from the pulpit wasn't what he did behind the scenes. Aunque el destino de Jim Jones y de aquellos a los que dirigía fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación en su momento, el público general no conocía todo el alcance de sus abusos. En el 2006, los sobrevivientes le ofrecieron a la audiencia una nueva perspectiva. La película cubría la historia de la secta, desde el adoctrinamiento hasta la muerte. Entre las historias de su perversión desenfrenada, había clips de sus discursos, en los que enfrentaba a sus seguidores con el resto de la sociedad. We had a lady who visited us a week ago here and was speaking to one at the door, and she was a member of a prominent church, a pastor's wife, and she said, I think that the poor should be made to control how many children they bring into the earth. You remember? Some leading scientists say we have to have euthanasia. Oh, no. Cada detalle escabroso revela más de las retorcidas intenciones y actos de Jones, lo cual conduce a una muerte masiva liderada por él. Aunque sin duda apasionante, es difícil no verlo sin darse cuenta de lo fácil que es ser víctima de la manipulación disfrazada de encanto. I look at all the babies and I think they deserve to live. I do. But also they deserve one thing more, they deserve peace. We all came here for peace. Is it too late for worship? She's calling Jim Jones on some of the things that he has promised them that they were going to do. Número 25. A Certain Kind of Death. According to the hotel manager, the decedent checked into the hotel on 7/13 at 11:30 hours and paid cash for one night. On 7/14, the manager checked on the welfare of the decedent because he did not vacate the room at checkout time. He knocked on the door at 1100 hours and heard the shower water running. En la era moderna, prácticamente todo es una industria, incluso la muerte.
abarcando cada paso del proceso desde el momento en que se encuentra un cadáver hasta el momento en que se deshacen de él. Este documental es una mirada cruda a lo que ocurre después de que alguien fallece. La película no se anda con rodeos y muestra desde cadáveres recién fallecidos en todo su esplendor hasta huesos humeantes. I can just imagine if we do find a relative, the response is going to be probably non-emotional. There's, oh, okay. Well, we always wondered what happened to them. Las macabras imágenes se unen a las emociones aparentemente distanciadas de los trabajadores de funerarias, demostrando que puedes llegar a insensibilizarte incluso ante las cosas más perturbadoras. El resultado es una mirada sin duda fascinante y oscura a un proceso por el que todo el mundo pasará, aunque no sea consciente de ello. Looking through Mr. Tanner's things, he may have had a preneed. And here's actual pictures with his name written on his plot, which I've never seen that type of an organized situation. So he had buried his partner in a plot that he originally owned. Número 24. Tickled. One of the reasons that it's hard for us to go on camera or to take part in the documentary is that first of all, we don't think it would be very good for the company that we work for because it seems like the spin, we have no control over what the spin would be. Internet está lleno de lugares extraños en los que generalmente resulta tentador sumergirse. Sin embargo, al hacerlo puedes encontrarte con algo que nunca podrás dejar de ver. El director de Tickled lo experimentó de primera mano tras encontrarse con un video en el que se mostraban cosquillas competitivas de resistencia e inmediatamente supo que tenía que saber más. I wake up every morning to a message from Jane and Brian Media, who you guys work for, with a list of various personal attacks and also legal threats. That's been happening daily. You started this fight, I didn't. You were the ones that decided this is what you were going to do. La película registra su descenso al fenómeno mientras era insultado y amenazado por la empresa que distribuye los videos de cosquillas. Las cosas se vuelven más retorcidas a medida que las víctimas comentan el abuso financiero y el chantaje al que fueron sometidas por el perpetrador. Después de ver esto, será casi imposible ver un contenido extraño sin preguntarse por la persona que está al otro lado o por sus verdaderas intenciones. You're not welcome here. We're not welcome here? And I'm calling the police. Bye. Out. All right, we'll head off. You don't want to do any final chats or anything? Last opportunity? Número 23. The Nightmare. Last ditch effort of everything I had, I just wrenched my body. As soon as I flipped over on top of her, I woke up. And I was still laying in my original position, none of it had happened. And I was just completely shocked. I had no idea what was going on. And I just did not know what to make of it. Aunque pensemos que las pesadillas se limitan a nuestra mente, hay formas de que se manifiesten en el mundo real. La parálisis del sueño, una condición temporal en la que el cerebro se despierta, pero el cuerpo permanece congelado, es el centro de este documental. Los afectados relatan sus experiencias con este estado, que incluyen alucinaciones visuales y auditivas, e incluso la sensación de que los tocan. The person on the other end was just this very pleasant man. He was like, hello, I was wondering if you could do me a favor. What kind of favor? Por si esto no fuera suficientemente perturbador, recrean la historia de cada persona con representaciones visuales de los supuestos demonios que los molestan. También ahondan en cómo otras culturas ven el fenómeno como una prueba de posesión demoníaca y los antiguos rituales que utilizaban para expulsarlos. Muestra cómo nuestras mentes encuentran formas de trabajar en nuestra contra, incluso mientras estamos inconscientes. There was never an explanation for the shadow man except for hypnagogic hallucinations, which is a nice word that the doctors like to throw around, but it really means you just imagined it. My guess is we conceptualize things in our unconscious based on
snippets of information that we picked up along the road somehow. Número 22. Girl in the Picture. When I first learned that Tanya was actually killed by a hit-and-run driver, it was more than likely Franklin Floyd that had committed that. I mean, this guy was going to be violent. Catching him might be tricky. Incluso los peores crímenes pueden pasar completamente desapercibidos durante décadas. Ningún caso lo ejemplifica mejor que el secuestro y posterior asesinato de una chica conocida solo en vida por su nombre falso, Sharon Marshall. Su trágica historia sigue viva en Girl in the Picture, que detalla todos los aspectos de su horrible tormento hasta su muerte y la búsqueda para encontrar su verdadera identidad. In the 1990s, again he attacked a woman, so we begin to see the pattern of violence and abuse. But going through Floyd's past, it was obvious that something was off. Aunque los detalles de su vida, incluida la obligación de casarse con el hombre que la secuestró y la crió, ya eran bastante horribles por sí solos, es aún peor que hayan pasado desapercibidos hasta su misteriosa muerte. Es una prueba lamentable de que nunca sabemos lo que sucede a puerta cerrada, a veces hasta que es demasiado tarde. When we examined the skull, we found 2 bullet holes to the back of the skull, and the orbital bone was broken under one of the eyes. It was definitely not a natural death. There was definitely homicidal violence involved in it. So yes, it was classified as a homicide almost immediately. We looked at all of the local agencies. We weren't able to identify the skeleton. Número 21. Deliver Us from Evil. I mean, he took me out of the house. I said, you know, sometimes I get car sick on the road. He said, put your head on my lap, and boom, the abuse started. I mean, I was on Highway 12, 2 minutes away from my house, and it started. And for 96 hours, that abuse was happening until my parents came and said, did you have fun with Father? And I'm like, he tickled me too much. La Iglesia Católica ha participado en el encubrimiento de numerosos casos de abusos a menores. Este documental se sumerge en un caso en particular y en cómo la protección interna de un depredador tuvo un efecto dominó en varias vidas. Se centra en un sacerdote californiano responsable de agredir a más de 2 docenas de jóvenes víctimas durante su cargo. Here's somebody that I like. Here's somebody that I respect, whose family I respect. What will he feel like at the end of this? Yet at the other side, there was urges within me to be sexual with him. Entre las inquietantes cartas que enviaba detallando sus horribles actos y los testimonios que revelaban sus tácticas de manipulación, es difícil no verlo sin sentir repugnancia extrema. Incluso revelan que otros funcionarios fueron conscientes de sus delitos durante años y tomaron medidas para protegerlo de la ley, lo que implica que permitieron en silencio que continuaran los abusos. Are you at all concerned, Oliver, that if you give testimony that hurts the diocese, that they might revoke that? I have a lot of concerns about a lot of things, and I guess that would be one of them. Número 20. Mommy, Dad, and Dearest. Estrenada por HBO, Mommy, Dad, and Dearest narra los acontecimientos que llevaron a la muerte de Dee Dee Blanchard. The truth is, okay, I'll admit it. I did actually stab her. I will admit it. Detalla cómo cometió un trastorno facticio impuesto a otro, o lo que antes se conocía como síndrome de Munchausen, por poder con su hija Gypsy Rose. En esencia, les hizo creer a todos que padecía una serie de terribles enfermedades. Mientras sostenía la mentira, la sometió a cirugías innecesarias y otras cosas terribles. Gypsy Rose conspiró entonces con su novio Nicholas Godejan para matar a Blanchard. Resulta inquietante pensar en los horrores que empujaron a una hija a matar a su propia madre. Se vea por donde se vea, Mommy, Dad, and Dearest es una experiencia espeluznante. I take blame on myself and I blame other people, but I never once blame y'all. Número 19. Tabloid. En septiembre de 1977, el misionero mormón Kirk Anderson supuestamente fue secuestrado y abusado por una mujer llamada Joyce McKinney. She said to him she was going to go on having sex with him until she found she'd missed a period,
and would then hopefully be pregnant by him. Esta terrorífica historia fue ampliamente cubierta por tabloides británicos, concretamente en los rivales Daily Express y Daily Mirror. El documental tabloid transmite estos sucesos con inquietante detalle e incluso está narrado por la propia Joyce McKinney. Esta impactante elección acerca inmediatamente al espectador al caso más de lo que se esperaba. Como resultado, quienes la vean se cuestionarán aún más la historia que cuenta, porque tiene múltiples puntos de vista y perspectivas. I made everything that he wanted. I was like his little, wifey almost. Número 18. There's Something Wrong with Aunt Diane. Este inquietante documental cuenta la historia del accidente del 2009 en Taconic State Parkway, un trágico accidente de tráfico con 8 muertos. It was a horrific scene on the Taconic Parkway near Route 117 this afternoon. This burned-out shell was all that remained of a minivan after the head-on crash which left 8 people dead. Fue causado por una mujer llamada Diane Schuller, la tía Diane del título. En ese fatídico día, ella era la que viajaba por la autopista en sentido contrario. Es una historia muy extraña que tiene raíces en una tragedia inimaginable. A lo largo del documental, se plantean preguntas inquietantes sobre el estado mental de Schuller. Entre imágenes del accidente, entrevistas con personas afligidas y algunos temas bastante incómodos, There's Something Wrong with Aunt Diane crea una atmósfera muy incómoda. I feel like someone's going to say, 10 years later, it proves what happened. There's so much more to the story. Número 17. Team Foxcatcher. La historia de John DuPont se plasmó de forma célebre en la película del 2014, Foxcatcher, que obtuvo 5 nominaciones a los premios Oscar. You have a problem with me? John, don't, John. John, I don't have a problem. Hey, John. 2 años después se estrenó Team Foxcatcher, una entrega adicional que vuelve a contar la historia desde un punto de vista más realista y posiblemente más inquietante. Este documental de Netflix utiliza desgarradoras imágenes de archivo para contar lo que sucedió. También les ofrece a los espectadores una visión bastante personal y alarmante de la mente de un asesino. Al incorporar todos estos detalles, los espectadores se hacen una idea de lo que llevó a DuPont a cometer sus horribles actos. El documental explora cómo la enfermedad mental, la riqueza y el poder pueden crear una situación de pesadilla. Dave Schultz was the truest friend John had. Kill them all! Número 16. Capturing the Friedmans. Well, this is private, so if you're not me, then you really shouldn't be watching this, because this is supposed to be a private situation between me and me. It's between me now and me in the future. So turn it off. Don't watch this. This is private. Lo que empezó como un cortometraje sobre animadores de fiestas de cumpleaños derivó en algo mucho, mucho más oscuro. Capturing the Friedmans se adentra en las actividades de un hombre perturbado y su hijo, cuyos delitos se cree que van desde la posesión de material aborrecible hasta el uso de clases de informática como excusa para atraer a sus víctimas. Una vez que eso salió a la luz, el resto del dominó se vino abajo. If you were going to be the first one abused on a particular day, he would pull up a chair and sit next to you. Maybe it would start with his arm around your shoulder or on your leg and gradually move it up, touching private parts. La película representa grabaciones realizadas por algunos de sus hijos que le ofrecen al público una visión de su problemática vida familiar. Sin embargo, la defensa de sus acciones es aún más inquietante. Ambos aspectos hacen que un documental ya de por sí desagradable sea aún más perturbador, por lo que es difícil de ver para muchos. The types of behaviors which were described, which were, just downright satanic in nature. I mean, they make him sound like some kind of brutal sadist, whereas, I had just always thought of him as being kind of a nebbish. Número 15. This is the Zodiac speaking. Se ha escrito mucho sobre los asesinatos del Zodiaco. Get on your stomach so I can tie your feet. Okay. It gets really cold out here at night. We could freeze.
Esta es una de las tragedias seriales más discutidas en la historia de Estados Unidos. This is the Zodiac Speaking es uno de los documentales más importantes sobre el caso. Contiene entrevistas con policías retirados y criminólogos. Sus relatos de primera mano sobre los asesinatos les permiten a los espectadores acceder sin restricciones a la estresante historia que ha cautivado a estadounidenses y entusiastas del true crime durante décadas. La historia trata de cómo el Zodiaco atentaba contra personas inocentes y hablaba con ligereza de sus crímenes. Ver el impacto que el caso ha tenido en la psique de la gente puede ser incluso más aterrador que la propia historia. Well, I would say the paranoia initial lasted a good 6 to 7 months. People were very concerned, and it escalated every time after another reported killing. Número 14. The Killing of America. Publicado en 1982, The Killing of America sostiene que Estados Unidos se encuentra en medio de un desordenado colapso cultural. El título tiene capas metafóricas y literales y gran parte se centra en la increíble ola de violencia que asoló el país en los años 60 y 70. A few weeks after the assassination of President Kennedy, the murder rate exploded upward, tripled in just 10 years, and continues to the present day. Incluye los asesinatos de John y Robert Kennedy, el auge de los asesinos en serie y un trágico tiroteo. Es un documental estremecedor que deja al espectador muy incómodo, con auténticas imágenes de violencia y entrevistas con criminales de la talla de Sirhan Sirhan y Ed Kemper. The Killing of America es un documental difícil de ver. A new breed of killer appeared. They didn't want money or sex or revenge. It was a new kind of murder. The senseless killing of random strangers. Número 13. The Cannibal That Walked Free. Emitida en el canal británico Channel 5, The Cannibal That Walked Free es un vistazo de uno de los crímenes más oscuros de la humanidad. A través de la lente del criminal japonés Issei Sagawa, explora la psicología que se esconde tras el canibalismo. 26 years ago, this man murdered and ate a woman in Paris. He has never stood trial. Today he walks the Tokyo streets a free man. En junio de 1981, Sagawa mató y profanó a una estudiante llamada René Hart-Evelt, pero fue liberado gracias a un problema legal entre Francia y Japón. Este documental profundiza en los crímenes de Sagawa y en la psicología detrás de sus actos a través de entrevistas con el asesino. Ver esta perturbadora historia transmitida a través de la lente del autor puede ponerte la piel de gallina. Para muchos podría resultar incluso insoportable. You see the beautiful girls on the train in the summer, and you see their legs, don't you? I think they look delicious. That much is true. Número 12. Wisconsin Death Trip. Basada en un libro de no ficción del mismo nombre, Wisconsin Death Trip es un siniestro docudrama sobre una época turbulenta en la historia de Wisconsin. La historia sigue una serie de sucesos inquietantes que asolaron el estado a finales del siglo XIX. The grave of Mrs. Sarah Smith was unearthed for the purpose of removing the remains, and upon opening the coffin, it was discovered that she'd been buried while in a trance. Aborda el abandono de niños, homicidios, incendios provocados y delirios sobrenaturales. Por si el tema no fuera suficientemente inquietante, está rodado en blanco y negro mudo para transmitir el estilo de película antigua. La cinematografía envejecida capta toda la atención del espectador. Mientras tanto, los relatos en los periódicos contemporáneos están narrados de forma escalofriante por Ian Holm. El efecto combinado es un surrealismo profundo e incómodo. We can say honestly that we know of few states or cities which offer the advantages of those enjoyed by Wisconsin and Black River Falls. Número 11. Aileen Wuornos, The Selling of a Serial Killer. Aileen Wuornos era una trabajadora sexual que mató a 7 clientes entre 1989 y 1990. 2 años después, Nick Broomfield realizó un documental sobre esto. La mayor parte de la película se centra en los intentos del director de conseguir una entrevista con la asesina en la cárcel. I was doing fine until Tyra told me start going to see strangers and make more money. That's how
I wound up in the situation. Mientras habla del caso, los espectadores son testigos de la preocupante defensa que planteó y de las implicaciones que representaba. Las entrevistas con Wuornos también son escalofriantes. Está claro que su vida estuvo llena de dolor y sufrimiento en todo momento. Años después, el documental se convirtió en una inspiración para Charlize Theron, quien ganó un Oscar por interpretar a Wuornos en Monster. Yeah, I don't need a ride. Because I'm going to take your car. Número 10. The Imposter. It gives you nightmares. It really does. En 1994, Nicholas Barkley, de 13 años, desapareció en Texas. Tres años después apareció un hombre que decía ser él, pero no era Nicholas en absoluto. Era Frédéric Bourdeau, un estafador francés. The Impostor explica cómo pudo salirse con la suya durante tanto tiempo, a pesar de ser bastante mayor que Nicholas y no parecerse en nada a él. Es increíblemente inquietante cómo entró a la familia Barclay y los engañó para que lo aceptaran. Sin embargo, lo más increíble de todo es que el director Bart Layton lo entrevistó, lo que hace que el caso resulte aún más complejo, ya que de alguna manera parece agradable. From as long as I remember, I wanted to be someone else. Número 9. Cropsey. Growing up on Staten Island, Barbara and I had often heard the legend of Cropsey. For the kids in our neighborhood, Cropsey was the escaped mental patient who lived in the tunnels beneath the old abandoned Willowbrook Mental Institution. Un par de cineastas que crecieron en Staten Island decidieron examinar más de cerca la versión neoyorquina del hombre del saco, Cropsey, y cómo o si esta leyenda urbana encaja en los misterios relacionados con una serie de niños secuestrados en los años 70 y 80. When your child disappears and you don't know where that child is, to a parent, the child is never dead. Desde las cartas que el principal sospechoso, Andre Rand, les envía a los documentalistas afirmando su inocencia, pasando por la investigación de los túneles bajo la escuela estatal Willowbrook para personas con discapacidades del neurodesarrollo, y finalmente teorías sobre adoradores del diablo, Cropsey seguro te provoca escalofríos. Is there satanic cults, people that practice? Of course there is. But it's something that's kept very quiet, something that not many departments investigate. Número 8. The Bridge. So then I cut over just to see or maybe possibly help. Puede que el puente Golden Gate sea uno de los monumentos más emblemáticos de Estados Unidos y la imagen que te viene a la mente cuando piensas en la ciudad de San Francisco, pero para muchos su inminente presencia es un símbolo de tragedia. Este documental examina de cerca algunos de estos trágicos incidentes en el 2004. Aunque no es fácil de ver, sigue siendo controversial, pues existen informes de que aumentó el número de gente que saltó desde la construcción después del estreno del documental, y en el 2015 incluso fue retirado de Netflix en Nueva Zelanda. Gene had people in this world that loved him, and he hurt them. If I see him again, that's what I want to tell him. He hurt me, and I didn't think he would ever do that. Número 7. Holy Hell. I thought I was capturing life and expressing love. Mientras buscaba un nuevo hogar y un nuevo propósito en la década de 1980, el graduado en cine Will Allen cayó en el nuevo movimiento religioso Buddha Field, un culto con sede en el oeste de Hollywood en ese momento. It was all designed to show how devoted you really were. He wanted to control the social lives, the interactions of everybody, what they did. Allen se convirtió en el documentalista del grupo y vivió con ellos durante 22 años para finalmente abandonarlos en el 2007. Se inspiró para hacer una película y utilizó todo el material que tenía de su tiempo con el culto y su líder Mitchell para crear Holy Hell. Esta mirada directa al funcionamiento interno de una secta es rara y espeluznante a la vez. Aún más inquietante por el hecho de que la secta continúa hoy en día, ahora con sede en Hawái. Even to this day, I don't understand. But some people still stayed
Número 6. The Family I Had. Originalmente destinado a examinar a los delincuentes juveniles en los Estados Unidos, este documental cambió rápidamente para centrarse en la tragedia personal que enfrentó Charity Lee en febrero del 2007 y que involucró a su pequeña hija. She was in a body bag. Habla sobre Charity, quien se enfrenta a la realidad de que su hijo asesinó a su hija mientras llora la pérdida de Ella, pero se niega a abandonar París y sigue visitándolo en la cárcel. Es difícil saber qué pensar sobre esta incómoda historia, ya que la película se apoya en el hecho de que en los crímenes de la vida real no hay respuestas fáciles. I try to keep everything as benign as possible. I don't want to do anything that's going to make Paris want to hurt him. Número 5. Titicut Follies. Como una de las películas más perturbadoras que se hayan grabado, Titicut Follies fue prohibida durante más de 20 años después de su estreno. Rodada en blanco y negro y sin narración, es una cruda denuncia de las injusticias a las que se enfrentaban los estadounidenses con problemas de salud mental en la década de 1960. Centrada específicamente en el Hospital Estatal de Bridgewater, en Massachusetts, muestra los abusos que recibían los internos, todos personas necesitadas de cuidados reales que eran deshumanizadas y maltratadas por quienes tenían la misión de cuidarlas. If I see enough improvement in you. But how can I improve if I'm getting worse? I'm trying to tell you, day by day I am getting worse. Because of the circumstances, because of the situation. A pesar de estar prohibida, la película logró llamar la atención sobre estos temas, aunque tardó décadas en conseguirlo. Whatever sins you have committed by the use of your sense of touch. Amen. Número 4. Jesus Camp. Listen. We hold the keys. We can change the world. Esta mirada a un campamento de verano para una rama de cristianos evangélicos ha perturbado a espectadores de todo el mundo desde su estreno. Considerado por muchos como una representación condenatoria de las supuestas prácticas abusivas en campamentos como la escuela ministerial Kids on Fire, contribuyó a que se cerrara el lugar. Father, we just wash them with the water of your word. We say no more, devil, no more. La pastora del campamento, Becky Fisher, se vio obligada a cerrar el retiro debido a las reacciones negativas, pero podría decirse que es un mérito de los directores el hecho de que no se sepa necesariamente cuál es su lado al ver esta película. Le corresponde al espectador medir qué está bien y qué está mal. You could call it brainwashing, but I am radical and passionate in teaching children about their responsibility. Número 3. Dear Zachary, a letter to a son about his father. He called back to the Sunnyvale police station, so he gave me another number, and then I got through to Sergeant Krulak, and he said, your son is dead under suspicious circumstances. Have you got any idea why he was in the park? Dear Zachary habla sobre Kurt Kenny durante el rodaje de una película sobre Andrew Bagby, su amigo de toda la vida presuntamente asesinado por su ex, Shirley Jane Turner. Ella reveló poco después de la muerte de Andrew que estaba embarazada, pero la policía tuvo dificultades para inculparla del asesinato. I have to tell you that Andrew is dead. Are you sure? Yes, ma'am, I am. I'm absolutely sure. La película pretende ser un archivo de Andrew, una persona muy querida por su hijo Zachary, pero el proyecto se volvió más complejo a medida que avanzaba, y cuando terminó se había convertido en un documental. Este es un análisis tanto conmovedor como perturbador de la pérdida y el dolor. This film was no longer a letter to you. It was now a letter to someone else. Número 2. The Act of Killing. Yang mati yang tidak wajar. Datang sini sehat. Sampai di sini dipukul mati. Con un tema así de complejo, The Act of Killing iba a ser difícil de ver. En Indonesia, el cineasta Joshua Oppenheimer entrevista a ex verdugos que participaron en las matanzas indonesias de 1965 a 1966.
Recrean los asesinatos en una variedad de géneros, incluidos westerns y musicales, mientras Oppenheimer les pregunta tanto sobre sus elecciones artísticas en las representaciones como sobre los acontecimientos. Las divertidas recreaciones en contraste con los horribles temas que representan son extremadamente perturbadoras. No es difícil de entender por qué este documental sigue siendo tan controversial. Apakah ini kembali dia kepada saya? Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Abducted in Plain Sight. She looked up at me, her eyes beaming, and I knew that I had found the little girl that I was searching for. La historia de Jan Broberg es especialmente inquietante. Cuando era un adolescente en los años 70, uno de los vecinos de su familia, Robert Berchtold, se hizo amigo de sus padres y se metió en sus vidas. En 2 ocasiones secuestró a Jan y se la llevó a México. Su manipulación no tenía límites. Después de que volviera a casa la primera vez, sus padres seguían permitiendo que Berchtold estuviera cerca de ella e incluso lo dejaban dormir en su cama. I don't think I can ever really forgive myself for letting that happen. El detalle más extraño de todos son las grabaciones que Berchtold hizo de extraterrestres para aumentar su influencia sobre Jan. Afortunadamente ella y su familia sobrevivieron a este martirio. And I immediately thought I'd been kidnapped by a UFO. ¿Qué documental te inquieta más? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos de WatchMojo Español.